Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, al repaso de la escuela sabática. Soy el hermano Marvin Castro y les saludo desde Indianápolis, en los Estados Unidos. Tenemos un repaso maravilloso esta semana. Pero antes de entrar al repaso, voy a saludar de manera muy especial a tres personas muy, pero muy especiales. La hermana Lourdes Cortedano, allá en España. En Nicaragua, a mi hermana Xiomara Romero. En México, saludo a la hermana Nubia Fajardo. Decidí saludarlas a las tres juntas porque estas tres mujeres de Dios están en mis oraciones todos los días. Oro todos los días por ellas, por su familia, por sus proyectos, por sus necesidades. Y ellas tienen años también de estar orando por mí. Ellas me sostienen en oración, oran por mi programa de radio, oran por este nuevo proyecto aquí en YouTube, oran por mi familia. Es decir, tenemos una unión espiritual maravillosa con estas tres mujeres, siervas del Altísimo, que el Señor me les bendiga. La lección para esta semana tiene un título interesante y se llama El enemigo interno. El título tienen que ponerle mucha atención. El enemigo interno. El pueblo de Israel sabía que habían enemigos externos y vivían cuidándose de los enemigos externos. Pero con sudor, sangre y lágrimas aprendieron una lección durísima, que también debían cuidarse de los enemigos internos. Ustedes saben que el enemigo, cuando introduce personas con malas intenciones dentro de la fila del Señor, causan un daño terrible a la obra de Cristo. Y esta semana exactamente eso es lo que vamos a estudiar. Cómo el enemigo desde adentro hace un daño tan monumental entre el pueblo de Dios. En la parte del sábado aprendimos nosotros que Dios hizo un pacto con Israel. En resumen, Dios les dice: miren, yo les voy a dar la tierra, yo les voy a dirigir, les voy a dar las victorias, ustedes me van a obedecer a mí. Si ustedes me obedecen tal y como yo lo ordene, yo voy a abrirles camino y nadie va a poder contra ustedes. Y en mis palabras el pueblo dijo: estamos de acuerdo, excelente. Usted hace lo que nosotros no podemos y nosotros obedecemos. Muy bien. Hicieron un pacto tremendo, Dios con el pueblo. Pero hubo una gran falla esta semana. Y es que en la parte del domingo 2 de noviembre se llama incumplimiento del pacto. Y les voy a leer un versículo, una cita que aparece en Josué. Josué, capítulo 7, les voy a leer. Josué, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En cuanto usted lee el capítulo 7, se da cuenta el motivo de la ira de Dios. ¿Por qué Dios se llenó de ira? Número 1. Y número 2, se da cuenta con claridad quién es el agresor. ¿Quién es el pecador en este caso aquí? ¿Quién es el pecador? Si ustedes leen, me van a decir Acán, pero aquí aparte de Acán dice que los implicados en este pecado es todo Israel. Y aquí surgen preguntas interesantes. Dice: los hijos de Israel cometieron una gran prevaricación porque el Acán tomó del anatema. Yo quiero que analicemos eso. Ustedes miran justicia en la palabra de Dios, en Dios mismo, con este versículo. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas y ahora esta, la tercera, han surgido preguntas incómodas al estudiar el libro de Josué? Las matanzas, las guerras dirigidas por Dios. Y ahora la Biblia está diciendo que los hijos de Israel cometieron una prevaricación porque Acán agarró algo prohibido. A ver, ¿cómo se explica eso? Los hijos de Israel cometieron un pecado porque una persona allí agarró algo. ¿Será que está mal escrito? ¿O será que Dios de veras es injusto? Porque ustedes y yo le llamamos injusto a alguien que le echa la culpa a alguien sabiendo que el verdadero culpable es otro. Nosotros le llamamos injusto a eso. Entonces yo pregunto, ¿es Dios injusto? A ver, pongan a trabajar su mente. ¿Qué me contestarían ustedes? Si me dicen, no, no es injusto, bueno, pero por ayudarlo, por defenderlo o porque entienden ese versículo.
Si Acán es el que peca y la culpa le cae a todo Israel, ¿dónde hay justicia ahí? ¿O cómo explican eso ustedes? Bueno, versículos como ese y otros más en el caso de Acán que vamos a estudiar son los que son malinterpretados y hacen que algunas personas se quejen de Dios, de las decisiones de Dios, del justo juicio de Dios. Es decir, hay personas que desfiguran el carácter de Dios en su propia mente porque no logran entender estas cosas. Para que entendamos ese versículo complicado de la parte del domingo, les voy a explicar. Miren, cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, lo hace tanto a nivel individual como a nivel corporativo. Y si ustedes logran entender esto esta semana, no van a haber preguntas incómodas. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, lo hizo a nivel individual y a nivel corporativo. Eso significa que cualquiera de sus integrantes que pecaba, involucraba, responsabilizaba a toda la comunidad del pacto. Y ahí pegamos el grito al cielo. No, hermano Marvin, eso sí no me gusta. ¿Cómo? Barájemela más suavecito, eso no me gusta. ¿Cómo es que el que peca es uno y entonces todo el pueblo queda culpable? Ojalá que les inquiete esta pregunta para que esta semana se centren en estudiar una vez más la naturaleza del pecado. Vean, hermanos, el pecado es terrible. El pecado no es como las enfermedades humanas, hermanos. El pecado de hecho, la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. El pecado ensucia, embarra, contagia aún a los inocentes. Por eso les recomiendo, estudiemos esta semana un poquito más la naturaleza del pecado. Peca Acán, pero la culpa le cae a todo el pueblo. Porque recién acaban de hacer un pacto que yo expliqué. A nivel individual y a nivel corporativo. Sea que peque uno, lo va a afectar al uno que pecó, pero va a afectar a todo el pueblo, porque el pecado es misteriosamente destructivo. Cuando nosotros somos una comunidad, tenemos que tener cuidado también, porque el pecado de uno afecta al resto. Y resulta que la pregunta del domingo nos decía cuáles fueron las dos grandes causas principales de la derrota de Israel. En ese capítulo 7, que yo no leí ahorita, pero que ustedes lo van a leer en casa, se relata la historia de que Josué le dice a sus espías, vayan a reconocer la ciudad de Ai. Regresan los espías y los espías dicen, mira Josué, es un pueblito pequeño, no es un ejército tan grande. Los vamos a comer con facilidad. No mandes todo el pueblo. 2,000 o 3,000 que mandes será suficiente. Dice la Biblia que Josué, oigan, esto es increíble, comete un grave error el pobre líder. En vez de ir a consultar a Dios, consultó a los espías que vienen con las noticias. Y Josué se fue de boca, se confió de lo que los espías dijeron. Y dice la Biblia que mandó 3,000 personas, 3,000 soldados para ir a conquistar la ciudad de Ai. Y fueron derrotados, salieron huyendo, dice la Biblia, los 3,000 soldados de Josué. Uno puede decir, pero ¿y cualquiera pierde? El grave problema es que eso desmoralizó completamente al pueblo de Israel, porque venían ellos conquistando unas victorias extraordinarias. ¿Se acuerdan que los dos reyes al otro lado del Jordán habían caído ante el pueblo de Israel, ante Josué? Con esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de el río Jordán, cómo se abrió? Una enorme victoria. Josué comandando ahí. ¿Se acuerdan más adelantito cuando las murallas de Jericó cayeron? Josué era el jefe también del ejército allí. Estaba dirigiendo, ya Moisés no estaba. Venían de victoria en victoria en victoria. Y resulta que ahora un pueblito pequeño, un pueblito que no tenía tanto ejército, lo sacó corriendo al pueblo de Israel. La pregunta dice que cuáles son los dos grandes errores que comete Israel. Número uno, el pecado de Acán, que es el que vamos a estudiar durante toda la semana. Es el motivo de la derrota. Pero número dos, hay otro motivo. Josué no consultó a Dios antes de ir a atacar la ciudad. La cartilla dice que todo el pueblo de Israel se llenó de confianza porque dijeron, hemos destruido ejércitos más grandes, nosotros. ¿Y cómo no vamos a destruir a esos de ahí? Porque son poquitos.
La cartilla hace énfasis que no debemos de confiarnos nosotros en nuestras luchas futuras, en nuestras luchas actuales, no debemos de confiarnos porque en el pasado tuvimos grandes victorias y entonces ahora ya no vamos a orar, no vamos a depender mucho de Dios. Ese es un grave error y el pobre Josué cometió ese grave error con el pueblo. Y cayeron 36 personas muertas en esa derrota de Ai. Como vamos a hablar esta semana del pecado de Acán, cómo Acán comete un pecado terrible que trae una desgracia para el pueblo. Hay una violación del pacto, pues. Dios había dicho, me van a obedecer en todo lo que yo diga y yo les doy la victoria. El pueblo dijo, amén, así va a ser. Pero en el caso de la historia de Acán, no obedeció el pueblo. Y si ustedes insisten y me dicen, sí hermano, no siga diciendo que es el pueblo, si solo fue Acán, les acabo de explicar que el compromiso individual era de toda la congregación también. El pecado individual afectaba a toda la congregación también. Pero ante aquella inquietante pregunta que algunos se hacen en mente, que por qué Dios castigó tan severamente a Acán, como lo vamos a ver esta semana, o que por qué Dios afectó destruyó a la familia de Acán también, voy a leerles una advertencia, que miren qué maravilloso, que Dios la hace antes que Acán peque. Escuchen lo que les estoy diciendo. Dios va a decir algo antes de esta derrota vergonzosa, antes que Acán peque. Y se los voy a leer en el libro de Josué. Josué, en el capítulo 7, en el capítulo 6, versículo 18 y versículo 19. Dice así. Pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. A ver, hermanos míos, ¿habló claro Dios antes del pecado de Acán, sí o no? Estoy leyendo cosas antes del pecado de Acán. Ustedes van a entrar, no van a tomar nada de ahí porque es anatema. A ver, anatema es una palabra que puede significar dos cosas, según la orden del momento. Anatema es algo consagrado a la destrucción, algo que está maldito a la destrucción, o algo que está consagrado a otros propósitos de Dios. Es decir, anatema es separar algo para Dios o separar algo para la destrucción. Y aquí la Biblia le llama anatema en estos dos sentidos, porque algo va a ser destruido y porque algo, oro, plata y bronce, van a ser dedicados al tesoro de la casa de Jehová. Yo siento que están advertidos. Acán no tiene excusa porque se le acaba de decir oro y plata y bronce para el tesoro de Jehová. Las demás cosas, todo lo que hay en ahí va a ser anatema, a la destrucción consagrado. Están claramente advertidos. Entonces, eso lo leí para cuando yo les lea el castigo de Acán y de su familia, no vayan a decir las personas, ay, pero qué grosería, pobrecito. Pero si una persona está advertida, hermano, es culpable entonces después que comete de lo que realmente se le advirtió. Entonces, en la parte del domingo 2 de noviembre, estudiamos el incumplimiento del pacto. El incumplimiento del pacto lo hizo un hombre y afectó a todo el pueblo del pacto. Este tema, esto que acabo de decir, nos enseña un poco más acerca de la naturaleza del pecado. Ustedes y yo esta semana podemos tener el privilegio de entender mejor en el estudio la naturaleza corrompida del pecado, cómo es capaz de afectar. Uno es el que peca y afecta a los inocentes. En vez de pensar en injusticia, pensamos o estudiamos cómo es de terrible la naturaleza del pecado. Quien hace el mal es fulanito, pero afectó al resto del equipo. Cuando uno entiende la naturaleza del pecado, no surgen preguntas como la otra pobre gente que no entiende la Biblia. Sí, pero ¿por qué Dios es tan grosero? El que peca es uno y le echa la culpa a todo el pueblo. La Biblia no quiere resaltar injusticia de Dios en ese versículo. Lo que la Biblia quiere resaltar es cómo es de horrible el pecado, que quien lo comete es Acán y quienes salen afectados es el resto del pueblo que no hizo el pecado. Esa es la parte importante. La naturaleza corrompida
del pecado de afectar a otras personas que no están en el problema. Entonces, vamos a ir ahora a la parte ya propiamente dicha, en la parte del lunes 3 de noviembre, el pecado de Acán. Dice la pregunta, ¿qué nos dice el procedimiento ahí descrito acerca de Dios y de Acán? Cuando Acán peca, hay un procedimiento que se hace, que lo voy a leer ahorita, pero a mí me interesa que contestemos la pregunta, ¿qué dice ese procedimiento acerca de Dios y acerca de Acán? Entonces yo lo voy a leer. Está en el capítulo 7, siempre de Josué, pero ahora en el versículo 16 al 19. Dice así: Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, hasta el 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios de Israel y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Hay un detalle increíble aquí. La pregunta dice, esto que acabo de leer, ¿qué nos dice acerca de Dios, número uno, y de Acán? Dice mucho acerca de los dos. A ver, ¿sabía Dios con nombre y apellido quién era el pecador? Lo sabía, Acán. Pero ¿qué tipo de procedimiento usa Dios en la lectura bíblica? Miren, ustedes saben que habían 12 tribus. Y Dios, en mis palabras, dice, hay pecado en Israel. Resulta que Dios hace un procedimiento en donde de las 12 tribus de Israel se ve elegir una. Porque entonces en esa tribu está la persona que cometió el pecado. Pero esto es una cosa tardada, porque si quieren tener una pequeña idea, ¿saben cuántos miembros tenía? Por lo menos voy a decirles la tribu involucrada ahorita, que es la de Judá. 74.500 personas tenían en el segundo censo. Entonces Dios, que sabe de todos los miles de israelitas que están ahí, quién es, hizo un proceso, pero miren para qué, escuchen para qué. Dijo, entre todas las 12 tribus vamos a elegir la que tiene el pecado, es la tribu de Judá. Y se acercaron 74.000 almas. Y la pregunta dice, ¿qué dice de Dios y de Acán? Ahora, ¿qué estaría pensando Acán? Piensen ustedes. ¿Quién me va a encontrar en 74.000 a mí? Porque Dios a quien señaló es a toda la tribu mía de Judá, pero no ha dicho que soy yo, Acán. Hermanos, y era cierto. Nadie sabía que era Acán. Acán está metido entre los 74.000 de su tribu. Y después dice Dios, de esos 74.000 ya no vamos a seguir buscando allá afuera en las 11 otras tribus, sino en una de esas familias. Las familias eran miles de personas. Y dice la Biblia que buscó ahora a la familia de fulano, a la que pertenece Acán. Pero Acán sigue pensando, bueno, tampoco me van a encontrar. Porque esta familia, no crean que la familia es papá, mamá y los hijos, no. La familia era un resto de gente que llevaban ese nombre, ese apellido. De hecho, se los estoy diciendo, eran cientos de cientos. Entre aquel bulto de gente Acán pensaba, y después les voy a explicar por qué me atrevo a decir que Acán pensaba, es por la forma como él actuó. ¿Quién me va a encontrar? Aquí habemos cientos de gente. Y cómo Acán no reaccionaba, sino que se estaba escondiendo, estaba ocultando su pecado. Miren el actuar de Dios, repito, y el actuar de Acán. Ahora dice, ya por las familias no, dice Dios. Ahora les voy a señalar la casa de fulano. Pero no vayan a creer que la casa es la tienda. La casa era los cercanos al apellido. También son una cantidad enorme de gente. Y Acán sigue pensando, tampoco, no han mencionado mi nombre. En tanto enredo, alguna equivocación y no van a dar conmigo. Hermanos, miren hasta dónde lo puede endurecer el pecado a una persona.
¿Qué dice este procedimiento de Dios y de Acán? De Dios me está diciendo que a pesar de que él sabe el nombre, está dándole un tiempo tan exageradamente grande a Acán para ver si el hombre se arrepiente. Pero cuando miramos la destrucción de Acán, la forma como murió, ahí pegamos el grito, ¡uy, qué Dios más terrible! Pero ¿quién habla de la paciencia, del procedimiento? Más bien de la oportunidad sería lo correcto. ¿Quién habla de la oportunidad que Dios le está dando a Acán? Entre 74,000 el hombre no habló. Entre los otros miles tampoco habló. Y ahora que está entre cientos sigue escondido y tampoco habla. Le miran grotesco a la acción de Dios. Yo miro un Dios de misericordia. Un Dios que le está dando tiempo a Acán y a su familia para que reaccionen, pero no lo hacen. Y ahora dice la Biblia que dijo Dios, bueno, nos vamos a acercar más porque este muchacho no quiere entender. No quiere arrepentirse. Esto está directamente en la familia de Acán. Pero oigan qué increíble, cuando mencionan la familia de Acán, ahora es él, su esposa y sus hijos. Estamos hablando cerquitita, pero todavía no se dice el nombre de Acán. Solo dice que en esa familia, allí en esa casita, en esa tienda, ahí está el problema. Puede ser la esposa, puede ser un hijo. Y todavía así, Acán no da muestras de arrepentimiento. Y la paciencia de Dios lo sigue esperando y lo sigue llamando. Cuando el muchacho está ahí, pues a saber, pues mi esposa, mis hijos, no se sabe quién es. Todo el pueblo de Israel está horrorizado porque entonces nadie va a confesar su pecado. Y cuando Dios ya da la última oportunidad, entonces tuvo que con su dedo señalar a Dios y dijo, es Acán, por nombre ya directo. Y algunas personas se preguntan, ¿por qué no lo mencionó por nombre desde el comienzo? Repito, le estaba dando oportunidad que busque cómo arrepentirse. Dios no quería la muerte que Acán tuvo, Dios no quería el fin que Acán tuvo. Dios quería darle al hombre la oportunidad de arrepentirse y se la dio hasta el cansancio. ¿Qué Dios tan malo es ese? ¿Qué Dios tan cruel es ese? Pero yo no sé por qué tenemos ese defecto los humanos de ponernos nosotros en el lugar de Dios y juzgar mal las acciones de Dios o los juicios de Dios. Concéntrense esta semana en eso. Demasiada oportunidad Dios le está dando a este muchacho y no hay muestras de arrepentimiento. Ahora la parte del martes 4 de noviembre. Siempre de Acán dice, decisiones equivocadas. Nos hicieron una pregunta. ¿Qué significa la petición que le hace Josué a Acán? Y la petición que le hace, yo la leí en el versículo 19, le dice, hijo mío, da gloria a Dios y dale alabanza, declárame lo que has hecho y no me lo ocultes. Esto es increíble. Hijo mío, da gloria a Dios. Miren, decirle hijo mío, yo no sé si ustedes están de acuerdo, decirle hijo mío a un reverendo sinvergüenza, que por culpa de él se murieron 36. Decirle hijo mío, miren el trato, a un hombre bandido que ha causado una vergüenza pública para el pueblo de Israel porque salieron corriendo de un enemigo tan débil. Decirle hijo mío a alguien que el dedo de Dios lo ha señalado como culpable de los juicios de Dios. Eso demuestra que Josué, a pesar de que está frente al culpable, tenía amor hacia esa persona. Este es un ejemplo de liderazgo extraordinario. Podemos nosotros como líderes tener hermanos, hermanas que han cometido pecados en la iglesia, que los consideramos grandes o pequeños en nuestra forma equivocada de medir, no importa cómo, pero que han hecho grandes cosas y no debemos perder el amor de esas personas, el amor por esas personas. Hijo mío. Pero la pregunta no está tanto centrada en eso, sino que dice que qué significa lo que Josué le pide al muchacho. ¿Y qué es lo que le pide? Hijo mío, da gloria y alabanza a Dios. Declárame lo que hiciste y no me lo ocultes. Vamos a ver qué entendemos por eso. Le dice Josué, da gloria y alabanza a Dios y declárame lo que hiciste. Le está diciendo, declárame tu pecado. Y si me declaras tu pecado realmente como pasó, sin ocultarlo, estarás dándole gloria y alabanza a Dios. Uno pasa desapercibido ese maravilloso detalle. Uno pasa como que no entiende, como que Josué está un poco loco, o no se le entiende por qué dijo eso. ¿Cuántos de ustedes que están viendo el repaso de hoy
saben, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes estamos seguros nosotros que cuando le confesamos nuestros pecados a Dios, le brindamos honra, gloria y alabanza? Me voy a atrever a decirles una cosa. Muy pocos lo sabemos. Porque para nosotros confesar pecados, confesar nuestras sinvergüenzadas, da realmente, sí, da vergüenza en el corazón. Jamás vamos a creer que al confesarle nuestras faltas a Dios de sincero corazón, le estaríamos dando gloria a Él. Hijo mío, hijo mío, dale gloria y alabanza a Dios, declarándome lo que hiciste. Oigan, el enemigo no quiere que entendamos eso. Cuando pecamos y confesamos nuestras faltas, estoy hablando de sincero corazón, ¿verdad? Cuando pecamos y confesamos ante Dios nuestras faltas, lo glorificamos. Ya les voy a explicar por qué. Le damos honra. A ver, cuando usted confiesa su pecado, ¿qué se requiere para que usted sea perdonado? ¿A través de qué es que Jesús lo limpia, que Dios lo limpia a usted cuando usted le pide perdón? A través de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, usted es limpio, declarado limpio, cuando se arrepiente de todo corazón. Lo digo diferente. Cuando usted se arrepiente de todo corazón, está haciendo un uso correcto y adecuado del sacrificio de Cristo. Y cuando usted y yo hacemos un uso correcto y adecuado del sacrificio de Cristo, le estamos dando honra y gloria. Según este versículo, gloria y alabanza. Arrepentirse, pedirle a Dios, confesar nuestras faltas, le da gloria y alabanza a Dios, porque lo que se usa para mi perdón es la sangre de Cristo. Se le está haciendo un uso adecuado a ese sacrificio. Pero cuando nos complace el pecado, cuando nos enlodamos en él, cuando nos deleitamos en él, no le estamos dando honra y gloria al Señor. Esta semana vamos a estudiar esa parte, ustedes la van a estudiar en casa un poco más. Lamentablemente, pero muy lamentable, este pobre muchacho Acán no dio muestras de arrepentimiento. No dio muestras de arrepentimiento. Sencillamente se escondió en su pecado, lo ocultó. No da ninguna indicación, estoy arrepentido, a pesar de todo lo que hice voy a confesar mi falta. No. Ahora, la cartilla del martes hace una comparación, imagínense que hasta vergüenza da esa comparación, una comparación entre una pagana prostituta llamada Rahab y un israelita llamado Acán, que es parte del pueblo de Dios, y el trabajo que los dos hicieron. Acán le trae desgracia al pueblo. Esta muchacha, la prostituta, le trae al pueblo un beneficio. Ustedes se acuerdan que Acán esconde algo para él. Ya lo vamos a ver qué fue lo que escondió más adelante. Él esconde un tesoro para él. ¿Y qué esconde la muchacha, Rahab la ramera? Esconde 2 espías que no los quiere para ella. Al esconderlos les está preservando la vida. Entonces le trae bendición al pueblo porque evita que le maten a los 2 muchachos. Entonces la mujer cananea, que le estamos llamando pagana porque era de un pueblo pagano la mujer, está haciendo mejores cosas que el propio israelita. Y esta historia vergonzosamente se repite. No sé si ustedes notan eso a lo largo de nuestra experiencia. Muchas veces nosotros, los que somos de la iglesia, le damos una imagen tan terrible y le hacemos tanto daño a la causa de Cristo en la iglesia estando, miembros nosotros, que los que están afuera. Muchas veces la gente que está afuera tiene más recato de la forma como va a ir a presentarse ante la presencia del Señor los días de culto que nosotros mismos, los hijos de Dios. Muchas veces el mejor testimonio viene de los de afuera que los que estamos adentro. Estamos tan aburridos de estar entrando al templo tantas veces que creemos que ese es como una pasarela, como un desfile de moda y que ahí podemos hacer y deshacer cualquier cosa y no nos da ningún tipo de sentimiento de dolor. Pero el que viene de afuera parece que tuviera más respeto y reverencia y tiene más recato y más cuidado porque sabe que va a la casa de Dios. Esa lección nos va a ayudar a entender también ese punto importante. Pero ahora voy a pasar al estudio de la parte del miércoles 5.
se llama la puerta de esperanza. Josué capítulo 8, versículo del 1 al 29, que aquí no lo voy a leer, nos hace la pregunta: ¿qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Miren, en este relato se cuenta la historia de cuando ya pasó el castigo de la vida de Acán, de su pecado. La misma ciudad de Ai, que sacó corriendo a los israelitas vergonzosamente, ahora Dios, oigan qué maravilloso, en esta cita que van a leer, Dios le dice: Josué, te voy a explicar cómo vas a conquistar esa gente. Número 1, han limpiado ya el pecado de Israel. Acán ya murió, su familia, todo ya fue destruido. Ahora el pueblo está en obediencia, yo les voy a dar la victoria. Pero no van a subir 3.000 ni 2.000 como sugerían los espías. Oigan lo que les dice Dios: van a subir 30.000 hombres de guerra que se van a ir a poner detrás de la ciudad, escondido allá en el monte. Estoy diciendo la estrategia que Dios le está dando a Israel. Vas a esconder 30.000 hombres en la montaña. Josué no va a ir con ellos. Le dice: te vas a quedar con el resto del pueblo. Te vas a presentar enfrente de la ciudad como que vas a pelear con ellos, con el pueblo. Pero escondido detrás de la ciudad en la montaña va a estar 30.000 soldados. Cuando te presentes de frente a la ciudad, les vas a ofrecer batalla. La gente de la ciudad va a pensar: ahí vienen esos pobres tontos, los vamos a derrotar como la primera vez. El pueblo de la ciudad de Ai va a abrir las puertas, se van a salir y Josué con el pueblo se van a correr. Eso se lo está diciendo Dios a Josué. Josué está calladito solo escuchando a Dios. Josué se presenta, ya mandó a esconder 30.000 hombres en la montaña en la parte de atrás. Y cuando la ciudad sale a defenderse de Josué, Josué sale corriendo con el pueblo. Y dice la Biblia que los hombres dijeron: como la primera vez que se corrieron y lo destruimos, ahora lo vamos a hacer. Y se fueron detrás de Josué, persiguiendo a Josué. Lo que no sabían era que habían dejado las puertas abiertas y detrás de ellos habían 30.000 verdaderos soldados. Se metieron a la ciudad, la quemaron, la conquistaron, y cuando el humo de la ciudad estaba levantándose hacia el cielo, los que iban persiguiendo a Josué miraron hacia atrás y se dieron cuenta que su ciudad estaba siendo destruida. Entonces Josué ahora se regresó, se iba corriendo a propósito para atacarlos de frente, pero por la retaguardia ya venían los 30.000 aquellos y los destruyeron a todos. ¿Qué es lo que la cartilla nos quiere enseñar en la parte del miércoles? Que Dios de tus peores fracasos puede sacar grandes victorias. Que no debemos tener ni temor ni vergüenza de las cosas del pasado, porque en esas áreas donde fuimos débiles, con su ayuda y podemos ser fuertes con la ayuda del Señor. Esta lección les va a encantar cuando la estudien esta parte del miércoles en casa, porque ustedes y yo tenemos un largo historial de cosas que no nos salieron como queríamos, de caídas, de tropezones, de errores, de cosas malas que pasaron en nuestra vida, y parece que en esas áreas tenemos miedo de luchar. Pero ahora que Josué va con la ayuda de Dios, ha limpiado el pecado del pueblo y las estrategias son de Dios mismo, la victoria fue segura. Porque ahora era Dios quien estaba dirigiendo, ahora Dios había sido consultado. En la derrota anterior con ese mismo pueblo, Dios no fue consultado. Dios fue puesto a un lado. Resulta que en esos 29 versículos hay una cosa que les va a gustar. Dice que Josué, cuando los 30.000 estaban peleando, dice que Josué agarró su espada, era una espada en forma curva, como una hoz, y dice que la levantó enfrente de donde estaba la batalla, Josué. Y así estuvo todo el día. ¿Ustedes se acuerdan de algo parecido? Cuando Josué estaba peleando allá abajo en el valle, ¿se acuerdan que Moisés estaba con las manos orando al cielo? Y si Moisés las bajaba, el pueblo perdía. Y si Moisés las mantenía en alto, el pueblo prevalecía. Pues exactamente así parecido sucedió en esta batalla. Josué se acordó de ese liderazgo maravilloso del líder espiritual, que mientras él se conectaba con el cielo,
el pueblo vencía. Ahora lo hace Josué, imitando esa buena acción del gran líder Moisés. Levantó al cielo la espada, como diciendo simbólicamente, esta nuestra victoria depende de Dios. Y no quiso bajar la mano, no quiso bajar la espada. La Biblia no relata en el caso de Josué que alguien le fuera a ayudar, como en el caso de Moisés. No importa. Lo bueno es que dice la Biblia que hasta en la tarde mantuvo levantada la espada como símbolo de liderazgo, como símbolo de que estaba conectado como buen líder con el Altísimo y que la victoria no era porque eran buenos soldados los que tenía peleando ahí. La victoria venía de lo alto. Qué bonito símbolo ese. Qué bonito cuando usted y yo humildemente decimos, esto que logré, lo debo a Dios. Cuando no nos atribuimos a nosotros mismos, tengo lo que tengo porque soy inteligente, hago lo que hago porque soy súper preparado, porque soy culto, porque soy lo que sea. Siempre debemos de considerar que nuestras victorias o nuestros logros no dependen de nosotros. Dependen de Dios en favor de nosotros. Y mantener en alto la espada, el símbolo, algo que apunte hacia arriba. Que cuando alguien nos pregunte algo, siempre nosotros apuntemos que de parte de Dios estamos recibiendo lo que recibimos. Pero en la parte del jueves aparece el título, un testigo del poder de Dios. Y les voy a leer Josué, capítulo 7, versículos 6 y 9. Josué 7, versículo 6 y versículo hasta el 9. Dice así: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Esto que estoy leyendo yo es algo que se supone que lo teníamos que haber estudiado el martes o el miércoles, porque aquí estamos hablando ya de victoria en la lección anterior, pero en la parte del jueves nos hace retroceder en la lección. Y eso que Josué estuvo postrado todo el día llorándole, clamándole al Señor, es cuando los de Ai derrotaron al pueblo de Israel y mataron a 36 soldados y vergonzosamente salieron corriendo. Pero se llama un testigo del poder de Dios. Ustedes se acuerdan que antes de salir de Egipto, o más bien cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel se quejó ante Moisés más de una ocasión: mejor estábamos en Egipto. Aquí nos trajiste para matarnos de hambre en este desierto. ¿Se acuerdan cuántas veces repitieron eso? Y muchas veces dijeron la palabra esta, que la que vamos a enfocar: mejor era cuando estábamos en Egipto. O sea, lo que Dios está dando ahora no es mejor. Mejor era cuando ellos eran esclavos. Pero la cartilla hace hincapié y nos hace recordar que Josué dice algo parecido. Señor, nos acaban de derrotar, qué vergüenza. ¿Por qué nos hiciste cruzar este Jordán para ser destruido? Oiga lo que dice Josué: mejor nos hubieras dejado al otro lado del río. Mejor nos hubieras dejado del otro lado del río. En ese momento José no ha entendido que quien ha pecado o quien ha traído la desgracia es el pecado de Acán. Y le está pidiendo a Dios que mejor hubiera hecho tal cosa. Ustedes y yo, hermanos, nos pasa igual que Josué, este gran líder. Josué pasó llorando, postrado, todito el santo día, dice la Biblia, hasta en la tarde. Cuando somos presa del dolor y de las lágrimas, muchas veces aconsejamos a Dios o rectificamos a Dios y usamos la palabra: Señor, mejor no me hubiera quitado el trabajo.
Mejor no me hubiera dejado venir a este lugar. Mejor me hubiera casado con no sé quién. Mejor tal y tal cosa. Y comenzamos a mejorar las cosas que ya han pasado. Ahí no se trataba, Josué aprendió que no se trataba de querer arreglar las decisiones ya de Dios. Si Dios los había traído, Dios tenía un propósito. Si el propósito no se estaba cumpliendo, no había que mejorar lo que Dios ya había dicho que pasaran el río, sino buscar la solución al problema que estaban enfrentando ahora. Buscar la causa sería, ¿qué fue lo que trajo semejante desgracia aquí? Y Josué comete ese pequeño o grave error y le dice una cosa después que es una cosa de un gran líder. Le dice, Señor, los cananeos van a borrar nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y le hace una pregunta interesante a Dios que refleja cuánto amor tenía Josué por el carácter de Dios. Dice, ¿y qué harás tú para tu gran nombre? O sea, si nos matan a nosotros, que somos el pueblo elegido, y borran nuestra memoria de la tierra, ¿en qué va a quedar tu nombre? ¿Cómo te van a considerar las naciones? Un Dios fracasado. Un Dios que no pudo lograr sus propósitos con el pueblo o a través de su pueblo. Entonces la cartilla resalta que Josué está preocupado entonces por el buen nombre de Dios. Esto es digno de que lo estudiemos con cuidado en casa. Miren la preocupación de Josué. Algo malo está pasando, Señor, pero aquí hay algo más peligroso que va a pasar. Tu nombre va a quedar mal entre las naciones. No vas a quedar como el Dios poderoso y sabio que eligió a un pueblo y lo llevó a un final feliz, sino que fue un fracaso este proyecto de Dios. Va a quedar mal tu carácter, va a quedar desfigurado. Y a Dios le encantó la preocupación de Josué. Dios hizo para que Josué reaccionara, más bien que Josué buscara cómo solucionar el problema. Y en la parte del viernes solo lastimosamente habla de Acán. Dice la Biblia que Dios, una vez que señaló que Acán era el culpable, después que le dio tanto tiempo, ordenó que Acán fuera muerto, apedreado, él y su casa y su familia. Y entonces surge la pregunta, ¿pero por qué la familia? ¿Acaso no fue él? Dice la parte del viernes que Acán pronunció unas palabras que se parecen con otros personajes. Cuando Josué le pregunta, hijo mío, dime qué es lo que hiciste y no me lo niegue, dice que Acán dijo, vi entre los despojos un manto babilónico muy lindo que codicié. Un lingote de oro muy caro que codicié. Es decir, Acán dice, vi, codicié y tomé. Grábense esas tres palabras. Vi, codicié y tomé. Ustedes se acuerdan Eva, ¿qué fue lo que hizo? En Génesis. Dice que Eva vio que el árbol era bueno, que era agradable, lo codició y lo tomó. Ustedes se acuerdan cuando la Biblia dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. La Biblia dice así, y los hijos de Dios vieron. Usa la misma expresión. Que las hijas de los hombres, dice la Biblia, en algunas versiones eran hermosos. Pero en hebreo saben cómo dice. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran buenas. Eva vio que el árbol era bueno. Acán dice con su propia boca que lo que él vio, lo vio bueno. A ver, quedemos en algo, ya terminando la lección. En los tres casos vieron que lo que estaban codiciando era bueno. Les pregunto yo, ¿realmente era bueno? Contéstenme la pregunta, ¿era bueno lo que estaban viendo, codiciando? Para ellos no era bueno. Las hijas de los hombres eran prohibidas para los hijos de Dios. El fruto para Eva era prohibido para ella. El lingote de oro y el manto babilónico era anatema, era prohibido para el muchacho. ¿De dónde salen esos tres casos diciendo que ellos consideraron bueno eso? Miren, hermanos queridos, cuando nosotros codiciamos lo que nos está prohibido, entramos a un terreno pecaminoso y terminamos nosotros considerando que eso que está prohibido es bueno.
Dice la Biblia, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El mismo pecado de nuestra codicia nos hace percibir bueno lo que no es bueno. Y el pobrecito Acán, me da lástima, muere apedreado por orden de Dios, él y la familia. Y termino respondiendo, ¿pero por qué la familia? Eso es injusto que Dios haga eso. ¿Por qué la familia? Los que van a leer el relato esta semana se van a dar cuenta que Acán dice, miré el manto babilónico, miré el oro, miré lo que agarré, lo escondí, oigan lo que dice, y está enterrado debajo de la tienda. Ellos estaban viviendo en unas carpas, en unas casas de campaña en el camino, porque no tenían todavía casas establecidas, ciudades, están viviendo en casas de campaña, y en la casa de él, donde vive su esposa y sus hijos, él llegó y escondió aquella maleta que llevaba. Yo les quiero preguntar, ¿sus hijos vieron lo que él estaba escondiendo? ¿Su esposa vio lo que él estaba escondiendo? Y si alguien me pregunta, hermano Marvin, eso no lo puedo responder porque la Biblia no lo dice. Nosotros podemos inferir que sí lo vieron. ¿Saben por qué? Porque como Dios es justo y no va a castigar al inocente con el malvado, eso está establecido y lo creemos firmemente, para que Dios haya decidido que hay que morir a Acán con su esposa y sus hijos, es porque ellos eran cómplices, vieron. Esta semana no se vayan a perder. Nos mandaron a leer un relato del pecado de otros personajes de la Biblia, en donde sus hijos no quisieron ser cómplices del pecado de su padre y se apartaron en tiempos de Moisés. Y entonces la ira de Dios cayó sobre el papá y sobre los otros que estaban en la casa, pero los hijos que no apoyaron el pecado del papá, dice la Biblia esta semana que Dios no los destruyó. En el caso de Acán, Dios pudo perfectamente no destruir a la familia de Acán si ellos no fueran culpables. Pero de seguro vieron a su papá enterrando, escondiendo eso allí. Y se acuerdan que Dios dio tiempo exageradamente largo para que se arrepintiera Acán. También la familia estaba incluida en esa oportunidad. Los hijos de él, cuando Dios dijo, la tribu del pecado es esta, la familia es esta, la casa es esta, los hombres son estos. Allí los hijos de esta familia, de Acán, tuvieron la oportunidad de decir, Señor, yo voy a confesar, mi papá vino a esconder esos tesoros aquí. Pero no lo hicieron. Entonces eran cómplices. Cuando uno entiende eso, que lo vamos a entender bien esta semana cuando lo estudien en casa, nosotros no consideramos inocente a Acán ni a sus hijos. Y esa muerte terrible es solo porque había que establecer un precedente por algo importantísimo. Ustedes se acuerdan cuando Ananías y Zafira murieron terriblemente delante de toda la iglesia primitiva. Los dos cayeron como muertos ahí. Uno primero y el otro después. Estos dos casos se parecen. Ananías y Zafira retenían para ellos mismos algo que le pertenecía a Dios. Porque así lo habían decidido ellos. Acán y su familia están reteniendo algo que había sido considerado como anatema por Dios. Se estaban reteniendo algo así. ¿Y por qué Dios parece que actúa tan drásticamente en el caso de Acán y en el caso de Ananías y Zafira? Porque Dios tenía que sentar un precedente. Miren por qué. En el caso de Acán estaban por conquistar, ya estaban conquistando la tierra prometida. Estaban inaugurando, si se puede decir así, el establecimiento de ellos en la tierra prometida. Y Dios no iba a permitir que ese pecado se quedara allí sin castigo, porque entonces el resto del pueblo iban a empezar con un pie torcido la conquista de Canaán. Ananías y Zafira se estaba estableciendo la iglesia primitiva, y Dios no iba a permitir que ese pecado se quedara sin castigo, de modo que todos los que entraran en la iglesia primitiva se pusieran a hacer lo que quisieran sin tener respeto de Dios. En la parte del viernes aprendemos eso. Pero el tiempo, hermanos, ya se nos fue realmente. Ojalá que esta semana pueda ser una semana de bendición y que estas lecciones, lejos de dejarnos preguntas incómodas, nos lleven a entender que le servimos a un Dios maravilloso, a un Dios que es justo, a un Dios que sus juicios son justos, a un Dios que no castiga al inocente, a un Dios que sabe administrar justicia. Prepárense para el estudio de esta semana. Que el Señor les bendiga.